Hola, bienvenido a su programa Palabra y Profecía. Está usted con el pastor Edgardo Hernández. Bienvenido a esta serie de programas en el año 2016. Esperamos que este año sea un año del encuentro personal de usted con Cristo. Tome la decisión de seguir y servir a Cristo para que tenga un cambio. Vienen días duros y difíciles para el mundo. Usted ya se dio cuenta cómo ha comenzado este año, con crisis económica en la bolsa de China, con repercusiones en la bolsa norteamericana, en la bolsa de Colombia, en las bolsas europeas. Hay crisis, guerra, hay un enfrentamiento entre la tribu chiita y suní, entre los iraníes y Arabia Saudita. Se han unido los chiitas y los sunitas y posiblemente puede haber una confrontación bélica. Todo eso se está cumpliendo la palabra de Dios. Así que, mi amigo, hoy vamos a hacer un estudio sobre Amalek. Hoy vamos a hablar quién es Amalek y qué significa Amalek. Y usted va a descubrir si en su vida este espíritu, esta legión de demonios que la Biblia lo identifica como Amalek, que Dios ordenó destruirlos y raerlos de sobre la faz de la tierra, tiene que ver algo con usted, con su vida espiritual, con la situación que usted está viviendo. Por eso vamos a ir al libro de Deuteronomio, capítulo 25, versos 17 hasta el 19. Dice: acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia. Escucha esto: de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, mira la orden de Dios tajante: borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo. No lo olvides, no lo olvides. Es una orden de Dios. Pero ¿qué significa Amalek? Amalek significa el pueblo que lame. O sea, usted conoce animales que tienen la lengua áspera, que parece una lija. Esa lija que usan, lija de agua para el hierro. De esa, así la lengua de Amalek, el que lame fuerte, que, o sea, que es capaz de raspar y no dejar nada. Eso. También la palabra Amalek para nuestro tiempo significa maldito por Dios, despreciado, maldito por Dios. Eso es lo que significa Amalek. Hoy vamos a hablar de Amalek y usted va a descubrir si en su vida se mueven estos espíritus inmundos, así como se movía este pueblo en contra del pueblo de Dios. Ahora, usted se preguntará, bueno, ¿y qué es el espíritu de Amalek? Amalek era una nación, ellos eran descendientes de Esaú. Usted sabe que Esaú fue el que despreció la primogenitura. Representa al hombre natural, carnal, materialista, humanista, al hombre guerrero, al hombre que le gusta el dinero, que vive para conquistar, pero no vive para la gloria de Dios. Y Amalek es un pueblo que se caracterizó por oponerse siempre a Israel, o sea, por oponerse al plan de Dios, por oponerse al trono de Dios. Así que, mi amigo, esto es una cosa seria. Y allá en el libro de Éxodo se cuenta la historia, cómo fue que nació este conflicto. Dice: entonces vino Amalek, en Éxodo 17:8, y peleó contra Israel en Refidim, y dijo Moisés a Josué: escoge los varones y sal a pelear contra Amalek mañana, yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado, y sucedía que cuando alzaba la mano Moisés, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. ¿Qué más le dijo el Señor a Moisés? Dice: y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Jehová es mi bandera. Jehová Nisi significa Jehová es mi bandera. Y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, o el trono de Dios,
Entonces Dios tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Ahí nació un conflicto entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Entonces, ¿qué es el espíritu de Amalek? Es un demonio, son espíritus, son legiones de demonios que se levantan contra los propósitos de Dios en la tierra, contra los propósitos de Dios en la iglesia, contra los propósitos de Dios en su hogar, contra los propósitos de Dios para cada uno de sus hijos, para usted mismo en su vida. Por eso, entonces, Amalek, ese espíritu siempre trata de romper el plan de Dios en su vida. ¿Para qué? Poniendo duda, escepticismo, incredulidad en la vida de la persona para robarle la bendición de Dios. Y vaya si tiene éxito. Entonces, Amalek siempre tratará de sabotear, de boicotear, de impedir que el plan de Dios, que la bendición que Dios le tiene a usted, a su familia, a su iglesia, a su ministerio, se haga efectiva. Entonces, vemos que Amalek es un espíritu tremendo. Llama la atención que el Señor habla en el versículo 16 de Éxodo 17, dice: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová. ¿Por qué dice eso? Porque siempre el diablo busca la adoración que por derecho propio le corresponde al Señor, a Dios, por ser el principio de todo, por ser el Rey y Señor del universo, porque a Él se le debe toda honra y toda gloria, y por eso la Escritura enseña: todo lo que respire alabe a Jehová. Y Amalek es simplemente el mismo diablo. O sea, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. O sea, el diablo tiene 1000 caretas para disfrazarse. El objetivo es destruirlo e impedir el plan de Dios para su vida. Ahora, vuelvo y le digo, para que no se lo olvide, Amalek significa maldito por Dios. Allá en el libro de Génesis, en el capítulo 1, versículo 8 y 9, ya aparece la guerra, ya se da la guerra entre el bien y el mal. Y allá en Génesis 1, versículo 8 y 9 dice así, se lo leo, mire. Y llamó Dios a la expansión de los cielos, y fue la tarde y la mañana al día segundo. Y dijo también Dios: júntense las aguas que estaban debajo de las aguas, y en lugar de escurrirse lo seco, y fue así. Aquí entonces ya en Génesis aparece la creación. Dios está haciendo todo y empieza el conflicto. Empieza el conflicto ya en el jardín del Edén. Viene en el capítulo 2, se presenta la creación del hombre. Ya Dios ha hecho todo, pone al hombre en un jardín perfecto. Y en el capítulo 3 aparece el espíritu de Amalek. Aparece Satanás para sabotear el plan de Dios. Y aparece la tentación, y el diablo habló a través de una serpiente, y la mujer hizo caso, y dice que cuando ella comió se le abrieron los ojos, pero perdió la vida eterna. Se dieron cuenta que estaban desnudos. Eso está en Génesis capítulo 3, del versículo 1 al verso 15, y empieza el conflicto. Y en el versículo 15 de Génesis 3 ya se plantea por toda la eternidad, hasta que Cristo destruya a Amalek o a Satanás o al espíritu de iniquidad. Dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le dirás en el calcañar. Entonces aquí vemos que hay una guerra entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas. Y lo tremendo de esto es que el mundo está dividido, bíblicamente hablando, en dos bandos. En el bando de Amalek y en el bando de Dios. Y usted pertenece, gústelo o no, pasiva o activamente, pertenece a uno de esos dos reinos. Porque si usted no ha nacido de nuevo, no crea que porque usted cree en Dios, no crea que porque usted va a la iglesia, no crea que porque usted tiene mucha fe, es que usted es cristiano. No se vaya a equivocar. Porque la Biblia dice que antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Entonces, si usted quiere salir del reino de Amalek, de la influencia que Satanás ha destruido, ¿sí?, usted puede lograr éxito profesional y empezar un año con bendición y con muchas cosas, y se le abre este año puerta y se cae pura carreta y tener éxito. Y Jesús dijo: ¿de qué le sirve al hombre de conquistar el mundo y tener riqueza, fama, poder, reconocimiento, pero al final pierde su alma?
Amalek siempre, siempre, siempre no tiene ningún temor ni le da vergüenza invertir $1.000.000 en una persona para que después tenga 1.000, con tal de capturar su alma, por la cual Cristo murió en la cruz del Calvario, y destruir el plan de Dios en su vida. Hay mucha gente que no tiene tiempo para Dios todo el tiempo. Acuérdense una historia que yo le comenté, que puede ser la historia suya. Dios llama a mucha gente de la niñez a su servicio, para que conozcan el Evangelio, crezcan en la iglesia, se guarden del pecado y sirvan a Dios y sean hombres de bendición para Dios en su reino. Y se hagan profesionales y lleguen a lugares de buena reputación social y de influencia. Pero la gente no quiere entender eso, y entonces dice, no, yo voy a dedicar. Entonces yo llamo a un niño que no quiero disfrutar mi niñez, lo llamo cuando joven, quiero disfrutar mi juventud, lo llamó cuando era adulto, no, ahorita tengo que disfrutar de mi carrera, y lo llamó cuando era anciano, no, ya estoy muy cansado y enfermo, se murió y se fue para el infierno, y dejó plata, dejó carros, dejó fincas, dejó todo. Otros no dejan nada. Entonces, o usted está, y Jesús lo dijo, el que no es conmigo es contra mí. Entonces Amalek quiere destruir el propósito de Dios para su vida. Ahora, en la Biblia dice muy claramente que Amalek se levantó contra el trono de Dios. Mire lo que dice Isaías 14, y eso es bueno que usted lo lea, porque ahí está la historia de cómo fue que el ángel Luzbel se convirtió en Satanás, en Isaías capítulo 14. Verso 12, pero usted debe leer todo el capítulo, yo no lo voy a leer, voy a leer el verso 12 hasta el 15, que dice así, se narra cómo fue que Dios echó a Satanás cuando se convirtió en diablo, a Luzbel, se convirtió en diablo, cómo lo echó Dios del cielo. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Dice, cortado fuiste por tierra tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. Este era el propósito y sigue siendo el propósito de Satanás. Ocupar el trono de Dios, dice, el trono de su corazón, que usted tenga a Satanás en el corazón. No quiere decir que usted practique la magia negra, que usted invoca espíritus demoníacos. No, simplemente usted, todo lo que, entiéndame, todo lo que se interponga entre usted y Dios es un ídolo. Llámese como se llame, su hijo, su profesión, su trabajo, su religión, lo que sea. Todo lo que le quite el primer lugar a Dios en su vida. Por eso la Biblia dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Entonces, si ese es el caso suyo, entonces usted está bajo el dominio de Amalek. El pueblo que lame, ¿sí? El demonio que lame, ¿sí? En otras palabras bien santanderianas, se lo lambe. ¿Qué más dice? Subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. O sea, el diablo, Satanás, siempre quiere ocupar del Dios de los cielos y la tierra, del Altísimo, dice. Mas tú derribado eres hasta el Seol, hasta los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra y que trastornaba los reinos? Que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí vemos cómo fue que Luzbel se convirtió en Satanás. Quiso ocupar, usurpar, darle golpe de mano. En otras palabras modernas, Satanás, Luzbel, se volvió terrorista y quiso derrocar a Dios, sacarlo del cielo y ser adorado él por todo lo creado por Dios, hasta por Dios mismo. Por eso en la tentación allá en los evangelios, en el capítulo 4 se narra en los evangelios cómo Satanás le dice, vea, yo le doy todo esto si usted postrado me adora. Y esa misma oferta Satanás se la hace a usted todos los días. Y este año se le va a hacer. La mujer le dice, vea, yo le permito que compre el televisor inteligente, que tenga el celular, pero usted se conecta y vive escuchando la música que le gusta, las telenovelas que le gusta, y usted se la pasa viendo y ocupado eso, o se mete al estudio, se concentra en su carrera y le da el primer lugar a su carrera. Ahorita no tiene tiempo sino para su carrera, para su trabajo, para sus hijos, para el perro, para el gato, para su empresa, pero usted no tiene tiempo para buscar de Dios, usted está adorando. Y está esclavizado por el espíritu de Amalek. Entonces, los amalecitas atacan a las personas de Dios.
Mire, en Primera de Samuel, vamos a ir a Primera de Samuel. En Primera de Samuel encontramos algo muy precioso. Mire, y es que Satanás ataca a las personas que buscan de Dios. Y en Primera de Samuel capítulo 27 dice la escritura lo siguiente en el versículo 8. Mire, aquí se lo leo, mire. Y subía David con sus hombres y hacían incursiones sobre los jerusitas, los jerritas y los amalecitas, porque estos habitaban de largo tiempo la tierra, desde como quien va al sur hasta la tierra de Egipto. Y asolaba David el país y no dejaba con vida hombre ni mujer, y se llevaba las ovejas y las vacas, los asnos, los camellos y la ropa, y regresaba a Aquis. Entonces David era el hombre de Dios en aquel entonces. ¿Y qué hizo Satanás con David? Simplemente lo ataca. David comete un error estratégico militar. No deja en el campamento de las esposas y los hijos de sus hombres y de él una guardia para defender el campamento donde vivía su familia. ¿Y qué pasó? Pues el diablo lo atacó. Y allá en 1 Samuel capítulo 30 versículo 1 al 19 vemos que Satanás ataca, el espíritu, los amalecitas atacan. ¿Y qué pasó? Mire. Y vino pues David con los suyos, 1 Samuel 33, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también era cautiva. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. David era el hombre de Dios, dice. Más David se fortaleció en Jehová su Dios. Y aquí tenemos algo importante. En su casa alguien debe buscar de Dios. Y ese alguien puede ser la esposa, el esposo, un hijo. Pero la Biblia dice, el que quiere vivir piadosamente padecerá persecución. Esto quiere decir que si usted se pone a buscar de Dios, es el caso de muchos cristianos que se preguntan, no, es que yo empecé a buscar de Dios y me cayó la roya encima. Claro, el enemigo no quiere que usted siga orando, el enemigo no quiere que usted siga buscando de Dios. Si usted se dio cuenta ya en Deuteronomio 25, vamos a ir un momentico allá. El hombre de Dios, ¿quién era? Moisés. Y mientras Moisés mantenía las manos arriba, ¿qué pasaba con Israel, el pueblo en la batalla? Ellos prevalecían. Ellos prevalecían. Y Amalek siempre va a atacar el eslabón más débil en su casa. ¿Quién es el más débil en su casa espiritualmente hablando? Muchos hogares donde uno solo busca de Dios y el resto vive en vidas impías. Entonces esas personas, el uno fuma, el otro toma, groserías, pleitos, iras, contiendas, muchas cosas. Y como dicen, toda familia tiene una oveja negra. Ese es el eslabón más débil y por ahí es donde Satanás ataca y hace sufrir como lo estaba haciendo. ¿Cuánta gente está en amargura? Como dice, todo el pueblo está en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. ¿Cuántas madres, cuántos padres hay así en amargura? Esta Navidad, este fin de año fue una cosa terrible. No los llamaron, no los visitaron, no se aparecieron con nada. Ni una tarjeta de Navidad, nada. Entonces, ¿por qué? Porque el diablo los levanta, los padres contra los hijos contra los padres, familiares contra familiares, dándose, vea lo que ha pasado en las riñas, entre amigos se matan, se hieren, se acaban, se levantan. ¿Por qué? Porque la gente anda en amargura y Satanás sabe cuál es el lado flaco suyo. Y si usted le da el lado a Satanás, entonces usted va a ser víctima de los ataques. Satanás no mira si usted es cristiano, Satanás no mira si usted no es cristiano. Satanás mira que él tiene un ministerio, matar, hurtar y destruir, y él le da en la cabeza al que se deje. Pero si usted es un hombre de Dios, lo va a hacer blanco de sus ataques. Pero mire que Moisés levantaba en Éxodo 17. En Éxodo 17 aparece allá Moisés levantando sus brazos en una forma tremenda. ¿Y qué pasó con él? Mientras él oraba, mientras él clamaba, entonces
caía la gloria de Dios. O sea, la Biblia dice muy claro en Génesis 17:11, dice, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Quiere decir que cuando el hombre de Dios, cuando la mujer de Dios en la casa, cuando el hombre de Dios en la iglesia, la mujer de Dios en la iglesia, los líderes en la iglesia, dejan de orar, entonces están diciendo que están dejando de depender de Dios. Por eso usted necesita ser un hombre, un pastor, un líder necesita ser hombres de oración. Los maestros de la escuela dominical deben ser personas de mucha oración. ¿Por qué? Porque la fortaleza y la victoria suya se fundamenta en la oración, en ese continuo acercamiento que debe tener, en esa comunión que usted debe tener con Cristo, en oración, en esa fe, en esa obediencia, en esa dependencia suya de Dios. Entonces usted siempre alza las manos, ¿sí? Cuando usted alza las manos, está mostrando dependencia, está mostrando respeto, está mostrando que necesita ayuda. Y el Señor dice, clama a mí, yo te responderé. Entonces ese principio divino que se ve aquí en Éxodo 17:11 todavía está funcionando, y vea que una sola golondrina no hace verano. Allí está, Moisés tuvo que pedir ayuda, y Aarón y Hur, el uno se hizo a la derecha, el otro a la izquierda, y ¿qué pasó? Sostenían las manos, y cuando el hombre de Dios está apoyado por un equipo de trabajo en oración, en ayuno, en vigilia, entonces Amalek, el diablo, no prevalece contra el siervo, contra la obra, contra la familia. Y eso es lo que pasa hoy en día en los hogares. Muchos se cansan de orar porque ven que su familia no responde, se debilitan, entonces bajan la guardia en oración, pierden la comunión y Satanás empieza a prevalecer. Lo dice, muy claro lo dice la Escritura. Moisés bajaba las manos y prevalecía Amalek. Ustedes dejan de depender de Dios. ¿Qué decía el salmista David? Mi socorro viene de Jehová, alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. David sabía, usted debe saber eso, que usted deja de orar, deja de clamar a Dios, entonces entienda que su victoria se fundamenta única y exclusivamente en ese constante acercamiento, en esa constante oración y clamor y comunión que usted debe tener todos los días. Por eso en Apocalipsis dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré. O sea, tenga comunión conmigo todos los días, no desfallezca. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Pero usted necesita tener comunión con Dios. ¿Para qué? Para que reciba el poder de Dios, para que disfrute la gracia de Dios y los planes de Amalek, del diablo, no prevalezcan contra usted, lo destruyan, trunquen los propósitos de Dios y el diablo se ría de usted. ¿Cuántos cristianos están derrotados? ¿Cuántas madres están derrotadas? Y como está ahí en 1 Samuel capítulo 30, el pueblo y David estaban en amargura. Y de todo el pueblo la Escritura dice que más David se fortaleció en Jehová su Dios. David se acordó yo, ¿qué hago aquí llorando? ¿Qué hago aquí contemplándome y lamentándome que me secuestraron, que perdí mi esposa, que perdió mis hijos? Es una tragedia, tremenda tragedia. Yo voy a clamar a mi Dios y Dios me va a decir cómo es lo que tengo que hacer para recobrar y restaurar mi familia, y voy a ir a buscarlos. Y eso hizo David. Entonces entienda usted que el diablo siempre ataca a la autoridad, al liderazgo. Porque hay tanta iglesia debilitada, porque hay tanta iglesia que el pastor hasta quiere irse de la iglesia, renunciar al ministerio, porque ha dejado de tener comunión con Dios. No que tengo problemas, sí, todos tenemos problemas. La Biblia dice que el diablo va a atacar al que busca de Dios. Usted quiere vivir piadosamente, padecerá persecución. El diablo no va a atacar, por el cristiano mundano vive sabroso, esclavo de la televisión, esclavo de las telenovelas, del iPod, de la tablet, del WhatsApp, del Face, de los selfies. Él vive sabroso y el diablo también bien tranquilo, lo quiere el mundo, lo quiere todo el mundo, pero en el cielo es un desconocido. Mire a Daniel lo atacaban para matarlo en el horno con los leones, buscaban que acusarlo, pero el hombre que nunca dejó de orar. Entonces, ¿por qué no permitía que los espíritus amalecitas lo destruyeran? Entonces entienda que si usted es líder, usted es el jefe de la casa, usted es la líder de la casa, entonces el diablo le va a dar a usted en la cabeza. ¿Por qué? Porque
Son espíritus rebeldes que atacan todo lo que tienen que ver con bendición, con ideas, con argumentos, con comentarios, con murmuraciones para destruirlo, con calumnias. Si a usted le duele que Julano dijo, yo nunca creí que Julano me hiciera eso, hablara eso y me traicionara o me diera esa puñalada por la espalda, me duele tanto. Y la gente no se... No. Usted tiene que echar para adelante. Entonces, ¿qué hace Amalek? Aquí vemos que los espíritus de amalecitas, ¿qué hicieron? Hicieron, primero, angustió, produce amargura, hizo llorar a la gente. ¿De qué tiene que hacer cuando esté en angustia, en amargura, en soledad, en desolación? Busque a Dios, tírese al piso a orar, a clamar a Dios, consulte a Dios en oración y escuche la voz del Espíritu Santo. ¿Y qué hizo David? David fue allá y recuperó todo. Ahí mismo en el capítulo 30 de 1 Samuel, dice, y libró David todo lo que los amalecitas, verso 18, habían tomado, y así mismo libertó David a sus 2 mujeres y no le faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que le habían tomado, todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor y trayéndolo todo delante, decían, este es el botín de David. Se recuperó todo. ¿Cuántos hijos ha perdido? ¿Cuánta gente tiene sus hijos perdidos en la droga? Y que metiéndole a un centro de recuperación. Sí, listo. Luchen por él, pero lo que más necesitan es buscar de Dios, clamar. Recuerde el caso de Moisés. Alzó las manos. Busque quien le ayude a orar, a clamar. Sí, para estar el esposo, los hijos. Alguien debe pagar el precio para que derrotar la destrucción de su familia, de sus hijos, de sus finanzas, de su negocio, de la iglesia, de la obra de Dios. Alguien tiene que pagar el precio. ¿Dónde están esos David? ¿Dónde están esos Aarones? ¿Dónde están esos Moisés? ¿Dónde están esos Danieles? ¿Dónde están esos hombres de oración que se necesitan ahora cuando al diablo está pisoteando la obra de Dios en muchos lugares del mundo? ¿Por qué? Porque a Amalek le gusta hacer llorar, le gusta hacer sufrir, le gusta tener a la gente en amargura, en desolación, en miseria. Y Amalek representa hoy ese espíritu de las naciones que quiere destruir, no en guerra. Mire la gente, la inmigración, el fenómeno de inmigración musulmán desde Siria, desde Egipto. Ya los países europeos están ya prácticamente atascados. No saben qué hacer con los inmigrantes. No se les extrañe que empiezan a venir a Centroamérica, a Latinoamérica. Y la ONU dijo que todos los países debían colaborar. ¿Sabe por qué? Porque Amalek, en este caso de la inmigración musulmana, Amalek viene a ser representado por los musulmanes que quieren invadir. ¿Qué es el propósito de los musulmanes? Conquistar el mundo con su religión. Y el que no se convierta al Islam es infiel y es considerado digno de muerte. Si usted de esas personas incautas que cree que el Islam es una religión de paz, usted está inocente, ¿sí? Usted cree que todavía los bebés los trae la cigüeña. Usted mire la historia, entonces a las redes, al internet, investigue la historia, cómo nació históricamente, cómo se gestó el Islam, y desde que empezó fue una religión expansionista y sangrienta, a punta de espada. Usted mire el cristianismo se expandió y conquistó a través del amor y de mártires, y esta gente es a través del martirio, y el que se oponga a ello le van volando la cabeza, lo van decapitando, lo van quemando, lo van crucificando. Ese es el Islam, y ellos no van a cambiar. Ese cuentico que hay musulmanes moderados y todo. No, ellos, mientras son minoría en los países, en las comunidades, ellos salen a los medios de comunicación y en los centros islámicos de cultura islámica. Ellos propenden el desarrollo, la armonía de los pueblos y presentar al Corán como una religión de paz. No, eso es mentira, pero cuando sean mayoría dan el zarpazo. Satanás es el padre de la mentira. Y los gobiernos les quieren meter eso a la gente, y la gente, ¿sí? Usted dirá que este pastor es intolerante. No, abra los ojos y despierte. Ese es el futuro que le espera a sus hijos, le espera a sus nietos, bisnietos.